Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a proseguir esta semana número 5 con la lección número 2. Y como se los había prometido, esta vez vamos a utilizar un verbo regular y vamos a hacer todas las posibles o la mayoría de las posibles formas en las cuales ustedes van a encontrar este verbo utilizando el método de las 3 casillas o las 3 columnas, y así ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es. Se les va a hacer cualquier tipo de frases gramaticalmente bien hechas o bien dichas en inglés. ¿Ok? Vamos a ponerlo en la práctica con este verbo regular. En esta ocasión, el verbo play, que es el verbo jugar. Y acuérdense que en esta semana, como les dije en la introducción de estas 2 semanas, 5 y 6, vamos a hacer ejercicios para cuando ustedes tengan una frase en su mente en español, cómo hacer para rápidamente hacer esa traducción mental en cuestiones de segundos para poder comunicarse o comunicar ese pensamiento en inglés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si están pensando en una frase como, si tienen en su mente la frase como yo juego todos los días, que es la primera ejemplo que les pongo aquí en esta tabla, donde tendrían que escoger el verbo, en cuál de las 3 columnas, en el presente, pasado o participio. Aquí les subrayé play en el presente. Yo juego todos los días. Ese juego está conjugado está en tiempo presente. Por eso es que ustedes van a utilizar esa columna. Y en inglés sería I play every day. I play every day. Nótese que al lado de la frase que les estoy poniendo en español, estoy poniendo un numerito y ahí dice 1. Eso significa la semana en donde ustedes van a encontrar la clase que yo di referente a esa lección, solamente para que lo tengan de referencia, y así anoté en todas en dónde encontrar, en caso tal que por alguna razón no entiendan por qué se escoge esa columna, al menos puedan ir a la clase de esa semana y puedan entonces ver la explicación más en detalle. Recuerden que estas clases están todas en YouTube. El YouTube es el canal oficial, pero me valgo de Facebook también, porque en Facebook puedo colocar estas clases que quizás en la pantalla a ustedes no las puedan apreciar muy bien por el tamaño de su dispositivo, ya sea que tengan un teléfono muy pequeño. Las he hecho disponible en Facebook, cosa tal de que ustedes puedan imprimirlas inclusive y tenerlas en un folder. La siguiente frase: yo jugué fútbol ayer. Yo jugué fútbol ayer. Aquí, de las 3 columnas, como dije, jugué, que es en tiempo pasado, van a escoger de una que viene diciendo I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. ¿Ok? Ahí es fácil saber de dónde tomar esa frase. Vamos a ver ahora. Aquí tengo una frase con sentido futuro. Aquí dice, por ejemplo, yo jugaré fútbol mañana. Yo jugaré fútbol mañana. Esa se escoge también de la primera columna, por la sencilla razón de que solamente tienen que utilizar ese mismo verbo en esa misma forma y solamente agregar la palabra will. Y aquí en el ejemplo de la traducción en inglés, fíjense que ya le estoy poniendo las abreviaciones que se hacen muy comúnmente en inglés. I'll play soccer
tomorrow. I'll play soccer tomorrow. Es que la mayoría de la gente se lo va a decir de esa manera. Eso significa I will, pero ya con el tiempo ustedes se van a acostumbrar a decir I'll play soccer tomorrow. ¿Ok? El siguiente ejemplo. Yo estoy jugando fútbol ahora mismo. Yo estoy jugando fútbol ahora mismo. También escogemos de la primera columna porque utilizamos el verbo tal y cual. Lo único que tenemos, el verbo aquí dice jugando. Así que lo único que tenemos que hacer de ese verbo es agregarle el ing al final. Y como ven en la traducción, dice, I'm playing soccer right now. I am playing soccer right now. Con la abreviación, I'm playing soccer right now. ¿Ok? Ahora mismo se dice right now. Ahora mismo. O sea, exactamente ya. Ahora mismo, right now. ¿Ok? El próximo ejemplo. ¿Has jugado alguna vez? ¿Has jugado fútbol alguna vez? Fíjense cómo está el verbo principal de jugar. Está en jugado. Eso le dice inmediatamente que tiene que ir a la tercera columna de ese verbo. Y es importante que sepan, aunque tanto el pasado y el participio aquí sean exactamente iguales, tengan eso en mente, de que cuando oigan ado vayan a la tercera columna, porque cuando empecemos, la próxima clase va a ser con verbos irregulares. Entonces sí, allí va a haber un cambio, en muchas de las veces va a haber un cambio, van a saber, y al menos van a saber de qué columna utilizar el verbo. Por ejemplo, ¿has jugado fútbol alguna vez? Aquí eso es a manera de pregunta. Eso se traduce, have you ever played soccer before? Have you ever played soccer before? Fíjate que ese jugado, estamos usando played con la ed al final, significa jugado. Have you ever played soccer before? Ok, el siguiente ejemplo. Yo pude haber jugado si me hubieras llamado. Yo pude haber jugado si me hubieras llamado. Fíjese, eso es una frase totalmente complicada, pero fíjense cómo la podemos hacer. Aquí, mira, por ejemplo, empezando con jugado. Pude, could, haber, se queda totalmente en su forma básica, es have. Y ahí le estoy poniendo la indicación de dónde encontrar esa clase, la clase 1. I could have played if you had called me. I could have played if you had called me. ¿Se dan cuenta? Bien fácil utilizando esta tabla. If you had called me, si me hubiera, inclusive aquí hay otro verbo que no es play, sino llamar. Dije, si me hubieras llamado, ado. Call es el presente y called, ese es un verbo regular, así que también se le agrega una ed al final. ¿Ok? Siguiente frase. Yo jugaría si no estuviera enfermo. Yo jugaría si no estuviera enfermo. Nótese que aquí el verbo jugar termina en ría, ia, como se lo dije en la lección anterior. Por eso ustedes van a escoger de la primera columna. Lo único que tienen que hacer es anteponer a ese verbo la palabra condicional would. I would play if I were not sick. I would play if I were not sick. Aquí hay también una explicación, una pequeña explicación. Cuando se está hablando estar, el verbo ser o estar. Cuando dicen algo como estuviera o fuera, para todos los pronombres se utiliza were, ya sea en los singulares yo, tú, he, she, porque ya ustedes entienden que realmente I
va con, en el presente va was, y you va con were, y he va con was. Pero como se trata de una situación condicional, aquí todo en esa cuando se lo dicen, cuando lo van a decir en esa tonalidad, entonces tiene que poner where para todos, ya sea singular o en plural. La próxima frase: mientras más juegues, mejor jugarás. Aquí creo que me escribí mejor mal. Mientras más juegues, mejor jugarás. Ok, así que juegues tomamos del tiempo presente, y tenemos también jugarás, que viene siendo en el tiempo futuro. Ya sabemos de dónde escoger esos dos verbos de la primera columna, como lo he dicho anteriormente. The more you play, the better you will play. The more you play, the better you will play. ¿Ok? En el próximo ejemplo, nosotros hemos jugado a las escondidas. Nosotros hemos jugado a las escondidas. Aquí lo que hacen es ver dónde está el verbo, cómo está conjugado. Dice jugado, jugado. Quiere decir que nos vamos a la tercera columna. We have played hide and seek. We have played hide and seek. ¿Ok? We have played. Acuérdense que acuérdense de esa clase que la dimos en la semana número 2. Yo, tú, has. Ese viene siendo un auxiliar, ¿no? De haber. Y siempre se utiliza la palabra have. Se antepone al verbo, al participio. La próxima: los niños jugaron en el parque. Los niños jugaron en el parque. Eso es pasado totalmente, jugaron. Quiere decir que usamos la segunda columna. The children played in the park. Los niños played in the park. Y aquí puedo hacer una pequeña, inclusive vamos a hacer un pequeño enlace entre la palabra played y la siguiente palabra es in. Played in, para que suene el pasado más fuerte y para que suene todo, porque eso es algo que hacen los americanos o los angloparlantes muy a menudo. The children played in the park. Played in the park. Eso es para que no lo agarre de sorpresa cuando lo escuchen decir, cuando estén hablando con alguna persona y se lo digan de esa manera. La siguiente frase: jugaría mejor si no estuviera lesionado. Jugaría mejor si no estuviera lesionado. Aquí utilizamos de la primera, recuérdense, jugaría. Así que agarramos de la primera columna y la anteponemos el condicional would. I would play better if I were not injured. I would play better if I were not injured. Por favor, traten de repetir estas frases en inglés tal y como las estoy diciendo, teniendo presente la regla esa de las 3 casillas, para que así puedan ir haciendo mentalmente que la mente vaya adaptándose a este método de 3 casillas, que se le va a hacer muy útil al momento de hacer cualquier tipo de oraciones. En la próxima oración que les tengo aquí de ejemplo, le puse el ejemplo: tocó la misma canción 2 veces. Aquí le estoy utilizando el otro sentido del verbo play, el sentido en el cual el sentido de tocar, como por ejemplo tocar una pieza o inclusive tocar un instrumento, también se utiliza el verbo en inglés play. Aquí por ejemplo dice tocó la misma canción 2 veces. Tocó está en pasado, así que nos vamos a la columna del pasado de ese verbo y decimos entonces: he played the same song twice. He played the same song twice. Okay. La próxima sería: ¿te gustaría jugar conmigo? Es una pregunta.
¿Te gustaría jugar conmigo? Aquí utilizamos también una pregunta condicional, empezando ¿te gustaría? Empezamos entonces siempre que tenemos una pregunta condicional, empezamos siempre con la palabrita would o could, dependiendo cuál sea el sentido que queramos utilizar a la pregunta, pero siempre utilicen esas palabras condicionales para empezar la pregunta. Y en este caso se diría, would you like to play with me? Would you like to play with me? Ok, esa es la manera que se traduce esa frase. La próxima frase, así es que el juego es jugado. Así es que el juego es jugado. Ok, esta frase realmente la puse de esta manera, quizás no sería una manera que se oiga frecuentemente en español, pero la quise hacer de esa manera para que ustedes vean cómo esa forma de participio se puede aplicar en palabras cuando van a hacer ese tipo de oraciones donde tenga la terminación ado. Aquí, por ejemplo, en inglés se diría, that's how the game is played. That's how the game is played. Y fíjense que ponemos la ed al final para darle ese significado, esa terminación ado, porque es un participio. Ok, el próximo ejemplo que les puse acá, yo no jugué fútbol ayer. Yo no jugué fútbol ayer. Y aquí le puse, fíjense que algunas de estas oraciones también tienen el número, o sea, la semana en donde puede encontrar la lección. Pero aparte de eso también le puse una X en verde, porque eso significa que hay una pequeña regla adicional, o una regla, una excepción. Entonces, por eso le puse esa X. Fíjense que la oración dice, yo no jugué fútbol ayer, y utilizamos de la primera columna. ¿Qué significa esto? Que aunque la frase está en sentido pasado, yo no jugué, pero cada vez que tenemos una negación, lo que hacemos es mantener el verbo de la primera columna en su forma básica. Solamente tenemos que poner por delante la preposición did not, o hacer la abreviación, así como está en la traducción, que dice, I didn't play yesterday. I didn't play yesterday. Y hago un pequeño paréntesis. Lo que sucede, y para mí, en lo que yo he estudiado del inglés, pareciese como que quienes evolucionaron el inglés trataron de que fuese lo más simple posible, tratar de no variar la mayoría de las palabras, que la mayoría de las oraciones se utilizase la forma del verbo sin tener que variarla tanto. O sea, esa es una manera buena de observar o de notar. Fíjense que lo único que hacen en la forma pasada sería solamente incluirle en el principio, antes del verbo, ponerle el didn't, y eso ya le da sentido completo a la oración, un sentido de pasado. Por eso que se hace mucho más fácil. Y por ejemplo, aquí dice I didn't play yesterday. Yo no jugué ayer. Cada vez que tengan una negación, en pasado, presente, pasado, hasta en futuro, todas van a utilizar de esta columna, la primera columna. Ok, aquí tengo otro ejemplo. Ojalá pudiera jugar. Ojalá pudiera jugar. Aquí quise hacer esa frase para que noten cómo se dice, porque lo utilizamos mucho, ojalá. Eso, cada vez que ustedes quieran decir algo como ojalá, siempre van a tener que decir I wish. I wish. Entonces la segunda parte, pudiera jugar. Pudiera, o sea, yo. I wish I could play. I wish I could play. Okay. La próxima oración
es también tiene una excepción o una explicación extra en donde vamos a utilizar la siguiente frase: solíamos jugar fútbol en la escuela. Nosotros, o sea, no utilizamos la palabra solíamos tan a menudo, pero muchas veces le queremos dar ese tipo de... Le queremos dar ese sentido a la frase. Cada vez que ustedes quieren darle ese sentido a cualquier frase que vayan a utilizar, que nosotros solíamos, que nosotros caminábamos, cuando éramos jóvenes, jugábamos o hablábamos o platicábamos o solíamos hablar, siempre traten de utilizar lo que se utiliza en inglés como es used to. Used to. Y entonces, por ejemplo, esta frase: solíamos jugar fútbol en la escuela. La traducción para eso, y apréndansela porque la pueden utilizar muchas veces de aquí en adelante, sería: we used to play soccer in school. We used to play soccer in school. Traten de también no poner, en inglés no es necesario poner los artículos como la, el, la escuela. Pueden decirlo directamente school en vez de decir the school. Traten de hacer esa práctica para que no y así se le hace, para que le suene mejor inclusive la frase. Fíjense cómo se dice: we used to play soccer in school. ¿Ok? La siguiente frase dice: para jugar bien tú necesitas haber practicado. Para jugar bien tú necesitas haber practicado. La traducción sería: in order to play good, you need to have practiced. In order to play good, you need to have practiced. Aquí también le quiero hacer la observación que ese para o por, muchas veces, si quieren hacer una frase que suene un poquito, que suene un poquito mejor, que suene a un nivel un poquito más profesional, en vez de decir for play good, en vez de decir así, pueden decir in order to play good, you need to have practiced. ¿Ok? Practiced. ¿Ok? Eso era una explicación de esa in order to. Creo que anteriormente se lo había explicado, pero aquí vale la pena recalcarles esta frase. La próxima frase: mi hermanito juega sobre la alfombra. Mi hermanito juega sobre la alfombra. Aquí la traducción sería: escogemos siempre de la primera columna porque el verbo está en presente 100%. Lo único que quiero que observen aquí, que aunque escojo de la primera columna, solamente le añado una S, y eso es porque estamos hablando de mi hermanito, y eso es una tercera persona en presente, siempre lleva la S. No sé, my little brother plays on the rug. Y aquí podemos hacer el enlace inclusive: my little brother plays on the rug. My little brother plays on the rug. Y así la S le suena mejor, y la misma oración le va a sonar mucho más fluida. ¿Okay? Y el último ejemplo que tengo aquí es: cuando ustedes jugarán. Cuando ustedes jugarán. Esto es una pregunta y está en forma futura. Aquí hay dos maneras de hacerlo, y aquí en la traducción se lo explico. Como está en manera futura, vamos inmediatamente, tiene que pensar en la palabrita will, y va a anteponerse al verbo. Entonces, when will you play? When will you play? Es la forma, la traducción literal. Pero muchas veces, así como pasa en español, muchas veces hacemos esa pregunta utilizando la otra forma. Por ejemplo, ¿cuándo vas a jugar? Y entonces, si ese es el sentido que le queremos dar a la oración, entonces utilizamos going to. Entonces,
When are you going to play? When are you going to play? Entonces, para darle sentido con ese tipo, con esa oración continua. O sea, esas dos formas aún está preguntando lo mismo de dos maneras diferentes. Ok, esto es la conclusión de esta práctica con verbos, con este verbo play, que es un verbo regular. Ahora la próxima lección, que va a ser la lección 3, vamos a hacer el mismo tipo de prácticas con diferentes oraciones, pero vamos a utilizar ahora vamos a utilizar un verbo irregular para que ustedes vean que aquí como el verbo es regular, no tuvimos que cambiar desde el pasado del participio, pudimos intermutar cualquiera de los dos porque son idénticos. Pero más bien, bueno, ahora cuando pasemos a un verbo irregular, ustedes van a notar la diferencia. Vamos a utilizar un verbo irregular, no sea, hasta ahora voy a escoger uno que sea bastante práctico, y así ustedes van a poder también apreciar esa diferencia y contrastarla aún más para que se le quede mejor, para que aprendan mejor cómo utilizar este método de las 3 columnas. Espero que hasta ahora esta lección les haya iluminado mucho. Sé que es muy importante porque, como les dije anteriormente, una vez que yo llegué y descubrí esta combinación, entonces me ayudó tremendamente y abrió el mundo del idioma inglés mucho más para mí. Okay, se despide desde Nueva York Jorge Miller, y nos vemos la próxima lección número 3, en donde vamos a hacer ejemplos con un verbo irregular. Muchas gracias.